Estimadísimos, siempre estimadísimos. Vamos a continuar con un paciente estresado, el manejo no solamente ventilatorio, sino manejos integrales de este paciente crítico. Dentro de los manejos integrales se ha abordado la posición del paciente crítico, estresado, y como una posibilidad clara y concreta de mejora en cuanto a la oxigenación y la ventilación. Esta posición prona, que tiene que ver con una posición invertida, donde está el paciente boca abajo, no es novedosa, sino se viene trabajando hace muchísimos años. Tiene muchas ventajas esta posición, que ahora vamos a analizar. Entonces no es nuevo, pero sí implica un ajuste, un número de profesionales no menor a 4, un compromiso, requiere también la experiencia se logra con el hacer, o sea que muchas veces se hace mención de equipos con experiencia, pero la experiencia se hace haciendo, más allá de la lectura, más allá del conocimiento que da la teoría claramente, pero esa teoría nos orienta a la práctica y puntualmente la práctica hace lo que se genera el saber real, el saber hacer procedimental. Entonces, con respecto a la decúbito prono, tiene unas indicaciones muy concretas. Y para analizar algunas de estas indicaciones, se administra esta posición, o se coloca al paciente en esta posición cuando el paciente está estresado, de severo a moderado. O sea, hoy se sabe que cuanto más pronto es la colocación del paciente en el decúbito prono, mayores y mejores son los resultados. O sea que en la mirada de siempre fue como pronar al paciente era cuando el paciente ya estaba, no respondía al tratamiento, a las medidas terapéuticas, era un paciente que no respondía a altas concentraciones de oxígeno, eran con hipóxicos refractarios. Puntualmente que con una FiO2 del 100% generaba una presión parcial de oxígeno 60 o menor a 60 milímetros de mercurio y con una PAFI menor a 100. Estos pacientes que generan esta hipoxemia refractaria tiene que ver con la alta, mayor a 50% de shunt, de unidades de sangre que bypassea y no ventila y no oxigena y se mezcla con sangre oxigenada y no oxigenada. O sea que la gran cantidad de shunt intrapulmonar genera esa hipoxemia refractaria. Con PIP, hemos mencionado como criterio de PAFI para pronar que tenga una PAFI menor a 150, ¿sí? Con una FiO2 mayor al 60%. Estos son criterios que se han establecido para decir, bueno, está en condiciones el paciente de pronar, lo vamos a pronar claramente con un paciente que ya lo hemos dicho recientemente, ¿no? Que se impone una pronación precoz para generar mejores resultados. Los objetivos que buscamos con esa pronación tienen que ver con mejorar la oxigenación, o sea, reducir el aporte de oxígeno que estamos administrando, disminuir el zoom que genera ese pasaje de izquierda a derecha, ¿no? El pasaje de esa mezcla venosa o no arterializada, bajando claramente las concentraciones de oxígeno en sangre, la oferta de oxígeno generando hipoxemia. Mejorar la compliance, que tiene que ver con la distensibilidad para una presión dada. Mejorar la relación BQ, la relación ventilación-perfusión.
el tiempo de pronación no debe ser breve. Estamos hablando de tiempos de 16 a 20 horas. O sea, no deberíamos pronar a un paciente y esperar que los resultados sean inmediatos. O sea, que mejore la oxigenación, que mejore la saturación, que mejore la compliance, o sea, todos parámetros que uno pueda medir. No se esperan que los cambios sean pronto, no se esperan que se vaya reclutando de manera fisiológica ese pulmón al pronarlo y que sea rápido la respuesta. Se espera que la respuesta sea que tarde no menos de 20 horas, 12, 20 horas, 15 horas. Es más, se tiene en cuenta este tipo de pacientes de mantener la pronación 15 días. O sea, es ir rotándolo, manteniéndolo, es posicionándolo en ciclos que no menores a 20 horas por cada uno y que volver a repetir después de esas 4 horas una nueva pronación. Esto significa claramente riesgo. Bueno, ahora vamos a ver, tratar de cómo lo hacemos y lo vamos a ir desarrollando mejor. Y claramente que lo que se persigue con esta pronación es disminuir la morimortalidad, esa tasa tan crítica que hemos mencionado de un paciente estresado, la alta tasa de mortalidad que estamos hablando del 45%. Pero entonces no es de ahora, la tasa es altísima de siempre. Se ha recortado la mortalidad con los parámetros protectivos y se ha reducido las lesiones en el tiempo con estos parámetros, pero la tasa sigue siendo muy, muy alta. Aquí vemos una decúbito dorsal, un paciente con respiración espontánea. Vemos que en la parte basal, como en la parte anterior o ventral, la ventilación es homogénea. Será en la parte basal o dorsal, similar si yo estoy, por ejemplo, recostado. Se da de la misma manera, independientemente del peso del corazón y la posición. ¿Por qué? Porque a nivel, digamos, contracción diafragmática, el diafragma ejerce una tracción, recuerdan de la presión transpulmonar, que se reduce la presión pleural y eso hace que la tracción genere incremento de aire y la zona basal, que es la zona de declive, que es la zona crítica en el paciente crítico, en el paciente distresado, pueda ventilar perfectamente estando en decúbito dorsal con una respiración espontánea, por esta presión pulmonar que hemos mencionado. En la ventilación mecánica, en la medida que avanzamos, vemos que en la zona de declive ya el pulmón no se expande, ya es un pulmón encharcado, con líquido. Los líquidos hacen que cada molécula se atraiga una a otra y se produzca el colapso, la atelectasia. El peso del propio corazón hace que en la zona de declive se genere menos aire, menos zonas aireadas, por lo tanto va a perfundir porque el corazón por gravedad va a ir a la zona de declive y el aire va a ir a la zona anterior donde tiene menos resistencia. Siempre el aire va a las zonas de menor resistencia, con mayor compliance, y la perfusión va a la zona por gravedad, en este caso a la zona de declive, ¿sí? Generando una alteración en la BQ, o sea, va a haber zonas ventiladas y mal perfundidas y zonas mejor perfundidas y mal ventiladas. Con esto genera claramente un desequilibrio BQ con las hipoxemias resultantes, las desaturaciones. Aquí vemos una imagen de un paciente que está ventilado de manera mandatoria, está bypaseado, aquí tiene el tubo que no lo tiene, pero bueno, es el paciente ventilado. Vemos que el diafragma
está relajado, o sea, no hay esfuerzo diafragmático porque está, en los pacientes recuerden que está un paciente distresado, crítico, está con una sedación profunda, por lo tanto no hay contracción diafragmática, por lo tanto, al no haber contracción diafragmática, la presión transpulmonar, recuerden que por las presiones abdominales que hemos mencionado en la anterior charla, se pasan a ser positivas. Esto lo que genera también a nivel declive, esta es una zona de declive, que estén atelectasiadas, por lo tanto tengo menores unidades disponibles para el intercambio gaseoso, la hematosis, ¿sí? Y esto en una expiración, si volvemos a la imagen anterior, en una expiración, las presiones que tiene que generar el equipo no solamente para expandir el pulmón, sino para desplazar el diafragma caudalmente, con eso todas las vísceras, se generan altas presiones en la vía aérea y el aire va a la zona anterior donde tiene menos resistencia. En la expiración se abre la válvula expiratoria y las presiones abdominales hacen que genere mayor colapso en la zona de declive, generando, como hemos mencionado, menores unidades expuestas al intercambio gaseoso. ¿Sí? Con el decúbito prono vemos que la distribución del aire se modifica. Aquí vemos el paciente boca abajo. Inicialmente las unidades anteriores estaban mejor ventiladas que las de declive, que las posteriores. Vemos que en el tiempo se va generando un reclutamiento fisiológico que tiene que ver con la distensibilidad, con la mejor distensibilidad y con la mejor distribución del aire. Entonces va a tener una buena ventilación en las zonas que antes estaban colapsadas, ¿sí? Que eran zonas dorsales, y va a haber una adecuada ventilación en esas zonas y una adecuada perfusión también a nivel anterior. Aquí vemos una tomografía donde vemos al paciente en posición supina y en prona. Vemos que en la posición supina, toda la parte de declive dorsales que apoyan en la cama, vemos que están colapsadas, ¿sí? Por el peso propio del corazón y por la humedad y por ese pulmón edematoso que está en un paciente distresado, más allá de las neumonías, ¿no? Que tiene que generar por ese propio distrés. Y aquí vemos con la rotación en posición prona, acá vemos la parte de la columna, vemos que esta zona que está aquí, oscura, que está blanca, que tiene que ver con parte, digamos, no aireada, vemos que en esa posición prona, cuando se rota en el tiempo, ya se airea. Vemos claramente la diferencia. Entonces vamos a tener un pulmón mucho más abierto, más aireado, con en este caso, un reclutamiento fisiológico por la posición. La relación BQ va a mejorar, con esto la oxigenación, con esto el pronóstico del paciente. Algunas consideraciones iniciales para realizar la pronación es que el paciente esté con un RAS entre 4, o sea, menos 4 y menos 5. Este RAS tiene que ver con la escala de agitación y sedación. Aquí es una escala que se debe manejar, que los profesionales médicos, no médicos, enfermeros, profesionales enfermeros, terapistas respiratorios, todos deben manejar esta escala, saber que tenemos en el área de la escala, que es la denominación de cómo está nuestro paciente, la descripción de esa denominación, porque está combativo, bueno, está violento en cuanto a la descripción, esta es una denominación, y la exploración, en este caso, y la puntuación que tiene cada uno, ¿sí? Los puntos que genera cada uno de esta escala. Por ejemplo, lo que se pretende en una escala de agitación y sedación, un RAS entre menos 4 y menos 5, tiene que ver con esto: una sedación profunda, que no hay respuesta a la llamada, sí al dolor,
responde al dolor y cómo es esa respuesta, se estimula, se estimula con una presión a nivel unguial, por ejemplo, y el paciente responde con una manifestación a ese dolor. En este caso tiene un RAS 4 y si no responde a ningún estímulo físico, el RAS es 5. Nosotros lo que pretendemos es que el paciente esté en un RAS entre 4, menos 4 y menos 5 para poder abordar los temas de la pronación. ¿Sí? Entonces, confirmar que el paciente que el tubo endotraqueal esté bien colocado siempre en todas las circunstancias, fijar el tubo endotraqueal y los catéteres. El tubo endotraqueal es un tema aparte. El tubo endotraqueal hay que fijarlo para reducir los riesgos de la seguridad para que no se salga el tubo, no se tube. Pero la fijación tiene que ser tal que me permita al menos pasar un través de dedo por la fijación, si la fijación es a través de una, por ejemplo, con una fijación no digamos, estas fijaciones que son comerciales, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, colocado una cinta, una venda, una fijación, tiene que permitir pasar un través de dedo por debajo, para evitar justamente lesión por compresión de esa fijación, de ese tubo. Considerar que cuando vamos a rotar al paciente, pronar al paciente lo tenemos que colocar próximo al ventilador, bien cercano al ventilador, cercano al ventilador y la cara lateralizada en posición opuesta. Aquí está el ventilador y el paciente está mirando en posición opuesta. Suspender la nutrición antes, previa, y realizar también verificar si tiene residuos gástricos. Generalmente cuando utilizamos una sonda K108 que está duodenal, pilórica, el residuo gástrico no existe, porque cuando uno habla de residuo gástrico está hablando del residuo del estómago. En este caso estamos hablando de intestino si pasa la sonda, traspasa el píloro, ¿verdad? Hay que clapearla, ¿sí? Y suspenderlo, preparar el equipo de aspiración para todo lo que tenga que ver los riesgos, colocar una FIO2 al 100% para justamente mejorar la oxigenación, y preparar todas o sea, asegurarnos que al pronar todo lo que son las guías de perfusión, la tubuladura del equipo, al rotar no quede, no se arranque, no se pierda. Entonces, se requieren un mínimo de 4 profesionales, de 4 a 6. El de mayor experiencia siempre va a estar al lado, el que maneja de la cabeza. Como decíamos, se rota hacia el lado opuesto del ventilador y se fija con dedo índice y pulgar y el rostro, se fija el tubo, cuestión de que no haya riesgo de que se salga, ¿sí? Se fija, primeramente se rota a 30 grados, perdón, a 180 grados, tengo el paciente acá, 90 grados, se rota a 90 grados inicialmente a nuestro paciente, ¿sí? Y se verifica que todas las vías, no haya atracción de nada. Y después se termina de rotar los otros 90 grados para generar toda la posición prona. Cuando se rota la cabeza, como decíamos, lateralmente, mirando en posición opuesta, cuando rotamos, la cabeza va a quedar mirando al ventilador. Para la rotación es importante considerar que las manos las colocamos al lado del cuerpo con las palmas próxima a la cadera, al glúteo, ¿verdad? Para rotarlo sin que genere ninguna lesión. ¿Sí? Fantástico. Aquí vemos
un paciente ya pronado, ¿sí? Vemos que esta posición, que es la posición de nadador, se van intercalando las posiciones de las manos para relajar al paciente, de los brazos, para relajar al paciente. Se colocan almohadillas, se colocan almohadas en la cintura escapular, en la pélvica, ¿sí? Para justamente no generar lesiones, por ejemplo, una mujer en la mama, a niveles genitales en el hombre. Por eso se coloca almohadas justamente para darle que no genere presión en esas zonas sensibles. Se coloca almohadillas en la cara, en el rostro, en los brazos, en el tobillo. O sea, tengo el pie así, colocar cojines debajo para generar que no quede el pie en equino, ¿no? Para generar la posición, en piernas, muslos, se van colocando almohadillas para generar un confort. Y que el paciente tiene que estar alineado, porque el paciente que no está alineado genera contracturas y dolor, que no se manifiesta inicialmente, pero bueno, en algún momento lo pueden hacer. ¿Sí? Es necesaria la auscultación, la correcta auscultación. Los electrodos se colocan a nivel dorsal para el tema de la monitorización. El baño se realiza como todo paciente, puntualmente teniendo en cuenta los riesgos. Si está en decúbito plano, no lo vamos a rotar para bañar, pero sí el baño el superficial, darle ese confort. Es importante cambiar posturalmente la cabeza, moverla, como los brazos, cada dos horas. Tener en cuenta que comenzar nuevamente la nutrición enteral. Los pacientes que están distresados necesitan nutrición. Esto favorece al sistema inmunológico, entre otras situaciones que generan la nutrición. Bueno, la aspiración si es necesario y revisar todo el tema de drenajes y demás cuidados. Es importante también los cuidados oculares que generan a veces lesión por compresión. Parte de los riesgos de este tema de la pronación son claramente la extubación accidental, que se salga el tubo, la desconexión del ventilador, obstrucción en la vía aérea, pérdida de accesos venosos, edemas faciales por compresión, úlcera por presión, éstasis venosa, daño retinal, vómitos como riesgos, ¿verdad? Y parte de las complicaciones es justamente el hecho de que se requieren más de un operador, en este caso un mínimo de 4, para que la pronación sea efectiva con los menores riesgos. A esto le sumamos que los pacientes COVID, pacientes que hay alto riesgo de contaminación, de infección, con todas las medidas de seguridad que tenemos que disponer, en la pronación tenemos que evitar que se desconecte. Si se desconecta a nuestro paciente y el filtro, en la ventilación con este tipo de pacientes se recomienda la ventilación con una humidificación pasiva, más filtro. Entonces siempre el filtro tiene que estar próximo al tubo. Si se desconecta la máquina, si está conectado el filtro, la expiración, en este caso el virus que tiene el paciente al expirar, queda adherido al filtro y corremos o se reducen los riesgos de contaminar el ambiente y contaminar a los profesionales que están en la maniobra. Independientemente de esto, la gran complicación de la ventilación prona justamente es que se requieren varios profesionales
un mínimo de 4 para realizarla. Y la experiencia, pero recuerden que hemos mencionado antes, la experiencia se hace en el andar. Algunas conclusiones. La ventilación plurona permite un reclutamiento natural, fisiológico. Utilizarla de manera pronta se obtiene mejor el resultado. En el síndrome de distrés respiratorio mejora el Zoom, por lo tanto mejora la oxigenación y mejora la sobrevida. Bueno, el tema, ya hemos mencionado el tema de la cantidad de profesionales, y esto, como siempre, es importante. La preparación es fundamental, pero el compromiso que asume el profesional con la praxis, esto es vital para justamente que nuestros pacientes salgan con el menor compromiso, con menor daño secular. Continuamos con las capacitaciones. Aquí le estoy dejando una postal del sur de Argentina, en este caso San Martín de los Andes, nevado. Muchas gracias por la escucha y continuamos en otro momento virtual. Abrazo grande.